Era una noche oscura, una de esas noches en las que la carretera parecía alargarse infinitamente ante los faros del auto. Eduardo, un hombre que había pasado el día entero en una reunión fuera de la ciudad, estaba conduciendo de regreso a su hogar. El cansancio lo vencía lentamente y solo el frío aire que entraba por la ventana mantenía sus ojos abiertos. La carretera estaba desierta, ni un solo vehículo pasaba a su lado, y la única luz provenía de los faros de su propio coche. No había señal de vida en kilómetros a la redonda, solo árboles y el sonido constante del motor rugiendo en el silencio de la noche. De repente, a lo lejos, Eduardo vio unas luces intermitentes. Al acercarse, notó que era un auto detenido en el arcén con las luces de emergencia encendidas. El coche parecía estar averiado, pero no había señales de que alguien estuviera dentro. Curioso, redujo la velocidad. Quizás alguien necesita ayuda, pensó. Cuando detuvo el auto a unos metros de distancia, algo lo inquietó. El auto, un modelo antiguo, tenía un aspecto extraño, como si hubiera estado ahí mucho tiempo. La pintura estaba desgastada, las llantas desinfladas y una capa de polvo cubría los cristales. Eduardo se bajó del coche y se acercó al vehículo averiado. Golpeó suavemente la ventana, pero nadie respondió. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. ¿Dónde estará el conductor? Miró a su alrededor, pero no había rastro de ninguna persona. El aire estaba tan frío y silencioso que un escalofrío recorrió su espalda. Decidió no quedarse mucho tiempo allí. Se subió a su auto y continuó conduciendo, pero la imagen del coche abandonado lo seguía en su mente. Le resultaba extraño que un vehículo tan viejo estuviera en la carretera sin nadie alrededor. Conforme avanzaba, el cansancio comenzaba a apoderarse de él otra vez. Los párpados le pesaban, y el camino frente a él se desdibujaba ligeramente. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo estremecer. A lo lejos, nuevamente, vio luces intermitentes en el arcén. Era otro coche detenido. Al acercarse, Eduardo sintió que su estómago se hundía. Era el mismo coche. Esta vez, el auto parecía aún más deteriorado. La pintura, que antes estaba algo desgastada, ahora estaba completamente descascarada, y la carrocería estaba cubierta de maleza y óxido. Las llantas, que antes solo estaban desinfladas, ahora estaban completamente rotas. Todo parecía indicar que ese coche llevaba años abandonado en esa carretera. Pero lo más inquietante era que Eduardo estaba seguro de que era el mismo coche que había visto minutos antes. El miedo comenzó a invadir su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que el mismo coche apareciera otra vez? Miró el reloj en el tablero del auto, pero el tiempo parecía no haber avanzado desde la última vez que vio el coche, como si el mundo estuviera detenido en ese momento. Sin embargo, decidió seguir adelante. «Debo estar alucinando», pensó. El cansancio tenía que estar jugándole una mala pasada. Aceleró un poco más, intentando dejar atrás esa imagen perturbadora. Los kilómetros pasaban y la carretera parecía cada vez más desolada. Ya no había señales de vida, ni siquiera árboles a los lados del camino. Solo la oscuridad envolvía su trayecto. Eduardo ajustó el espejo retrovisor y en ese breve instante pensó ver algo moviéndose en el asiento trasero. Se giró rápidamente, pero no había nada. «Tranquilo, es solo el cansancio», se dijo a sí mismo. Minutos después, su corazón se detuvo al ver nuevamente las luces intermitentes en la carretera. No podía ser el mismo coche, pero lo era. Eduardo frenó bruscamente, el sudor frío recorriéndole la frente. Esta vez no pudo evitar bajar del auto y caminar hacia el vehículo. Su respiración era agitada, sus manos temblaban. Cuando llegó frente a él, la escena era aún más surrealista. El coche parecía ahora parte del entorno, cubierto de hojas y ramas,
como si la naturaleza hubiera comenzado a reclamarlo. Algo en su interior le decía que no debía seguir avanzando, que lo mejor era dar la vuelta y regresar por donde había venido. Pero no podía moverse, algo lo retenía allí, obligándolo a mirar el coche una vez más. De repente, un sonido rompió el silencio de la noche. Era un susurro, suave pero insistente. Eduardo giró la cabeza hacia el bosque cercano, pero no vio nada. El susurro continuó, y aunque no entendía las palabras, sentía que lo llamaban. Decidió volver a su coche. No quería quedarse más tiempo en ese lugar. Aceleró con fuerza, intentando alejarse lo más rápido posible, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Sentía que algo lo seguía, que algo en la oscuridad lo vigilaba. A medida que avanzaba, la carretera comenzó a cambiar. Ya no era la misma vía desierta que había visto antes. Ahora estaba llena de curvas pronunciadas, con árboles retorcidos y sombras que parecían moverse a su alrededor. El miedo comenzó a apoderarse de él por completo. Las luces de su coche parecían iluminar menos, y la oscuridad se hacía más densa. De pronto, lo vio. A lo lejos, en medio de la carretera, una figura humana se erguía inmóvil. Eduardo frenó en seco. Los neumáticos chillaron contra el asfalto. El corazón le latía con fuerza mientras miraba a la figura. No podía distinguir quién o qué era, pero estaba seguro de una cosa: no era alguien normal. La figura comenzó a moverse lentamente hacia él. Eduardo, presa del pánico, trató de retroceder, pero el coche no respondía. La figura se acercaba más y más, hasta que de repente desapareció. Respiró profundamente, intentando calmarse. Estaba seguro de que el cansancio lo estaba afectando gravemente. Decidió detenerse por un momento, tomar aire y tratar de recomponerse. Pero justo cuando iba a apagar el motor, algo golpeó el techo del coche. El sonido fue fuerte, como si algo pesado hubiera caído desde el cielo. Eduardo se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Entonces escuchó un rasguño, como si algo estuviera arrastrando sus uñas por el techo del vehículo. Cerró los ojos, rezando para que todo fuera un mal sueño, pero el sonido no se detenía. Finalmente juntó el valor suficiente para mirar por la ventana, y lo que vio lo dejó petrificado. Reflejada en el cristal había una cara, pero no era una cara humana. Era una figura grotesca, con ojos hundidos y una sonrisa torcida que lo miraba fijamente desde el exterior. Eduardo gritó, puso el coche en marcha y aceleró como nunca antes lo había hecho. Las ruedas patinaron en el asfalto y el motor rugió mientras intentaba escapar de esa pesadilla. Condujo a toda velocidad durante lo que parecieron horas, sin mirar atrás, sin detenerse por nada. Pero entonces vio algo que lo hizo detenerse una vez más. Allí, en el arcén, estaban las mismas luces intermitentes, el mismo auto, ahora cubierto completamente por ramas y enredaderas, como si llevara años allí, olvidado por el tiempo. Eduardo no podía entender qué estaba sucediendo, pero una cosa era clara: no había escapatoria. El reloj en el tablero seguía marcando la medianoche, como si el tiempo hubiera dejado de existir en esa carretera maldita. Desesperado, Eduardo intentó encontrar una salida, pero la carretera parecía alargarse más y más, llevándolo de vuelta siempre al mismo punto. Las luces intermitentes del coche desaparecido se convirtieron en su única compañía. Estaba atrapado en un bucle interminable, condenado a repetir esa pesadilla una y otra vez,